Hola, muy buenos días. Soy el doctor José Viales. Un gusto el poder compartir con ustedes el día de hoy. Vamos a estar tratando de interactuar de una manera lo más fluida posible con muchos conceptos vinculados con odontología que yo sé que tengo total certeza que va a ser de su total agrado, ¿no? Entonces, en este momento voy a comenzar a compartir la pantalla para que vayan viendo la presentación que pues preparé con muchísimo gusto para ustedes, eh, y para que la vieran el día de hoy, ¿no? Pues como les menciono, mi nombre es José Viales, estoy vinculado a ciertos programas educativos, bueno, en la Universidad Nacional Autónoma de México, específicamente en posgrado, vinculado a prótesis bucal e implantología, y a otro programa que se denomina Odontología Restauradora Avanzada, así como también en licenciatura en un seminario de titulación, ¿no? Y bueno, no está de más decir que para mí es un verdadero gusto a pesar de la pandemia, seguir como docente en la universidad a distancia, ¿no? Igual que en el formato que vamos a trabajar el día de hoy. Entonces, eh, uno siempre tiene cómplices, y yo así es como lo denomino, ¿no? Cómplices, hay cómplices para bien, cómplices para mal, y yo tengo cómplices en la parte educativa, y en este sentido, pues la compañía Colgate siempre me ha apoyado muchísimo para poder tratar de externar y de compartir mis conocimientos, algo que para el que me conoce sabe que me gusta muchísimo. Y sin lugar a dudas también esos cómplices pues tienen caras, ¿no? Entonces hay muchos que en este camino, en esta trayectoria de venir trabajando con la compañía, han estado siempre, ahora sí que tendiéndome la mano y a veces escuchando mis locuras y dando y aplicando y aportando lo necesario para que se concreten, ¿no? Entonces siempre me gusta el poder agradecer eso. Puntualmente, el día de hoy vamos a hablar de ciertos parámetros o conceptos estéticos, biológicos y funcionales que están vinculados a la rehabilitación de dientes e implantes. Entonces, vamos a hablar de que, y quiero que quede claro, ¿no? Aquí nada es arbitrario, nada es aleatorio. O sea, las cosas no salen bien porque tuvimos suerte o porque se alinean los astros. Es porque nosotros tenemos algo estructurado y eso nos permite ejecutarlo de una manera predecible y que obviamente se desempeñe bien en la boca de nuestros pacientes, en ese entorno oral, ¿no? Este es como mi índice, siempre me gusta tenerlo, ¿no? Entonces es como mi índice muy vinculado y relacionado con los puntos que vamos a tratar. Y yo soy como de feeling, y el feeling que tuve para el día de hoy fue dividirlo de esta forma, ¿no? A veces lo hago un poco más amplio, a veces lo reduzco un poco más. Vamos a irnos viendo ciertos detalles vinculados a restauraciones en dientes, totales, parciales, coronas, carillas, obviamente porque sabemos que las necesidades de cada paciente van a requerir que yo seleccione en muchas ocasiones cierto tipo de preparación u otra. Selección de materiales, donde voy a hacer énfasis en restauraciones monolíticas, o sea, maquilladas, donde tengo un solo material y funcionan de una manera robusta, muy resistente. En el tema del desplazamiento gingival, todos hemos estado acostumbrados durante muchos años a escuchar el concepto de la retracción gingival. Me gusta más denominarlo desplazamiento. Y en ese rubro siempre incluimos o mencionamos lo que son los hilos. Hoy les voy a hablar de pastas astringentes, ¿no? Que es algo un poco más conservador y más de la mano de ese escenario sano, saludable, constante que yo quiero de mis tejidos blandos. Y técnicas de impresión y materiales. Vamos a ver técnicas físicas y un poquito de literatura vinculada con lo que son impresiones ópticas relacionadas con IOS o Intraoral Scanners, que es verdaderamente algo muy, muy, pero muy de hoy. Y respecto a los implantes dentales, vaya, vamos a entender cómo la posición de ese implante va a repercutir de una manera directa en que sea un implante que funcionalmente y estéticamente trabaje de una manera satisfactoria, bucolingualmente, mesiodistalmente y en términos de profundidad. El manejo de tejidos blandos con los perfiles de emergencia, selección de aditamentos, voy a hablar un poco de la altura de ellos, diseños y contornos, porque hoy día tenemos muy claro cómo manejar restauraciones, cómo tiene que ser el área de pónticos, cómo tienen que ser mis troneras, y principalmente para que ellas permitan que cualquier componente vinculado al mantenimiento y la higiene funcione de una manera satisfactoria. Diseños de contornos y sistemas restaurativos. Y me gusta como que imaginármelo así. Eh, la biología, la función y la estética
tienen que estar en un completo y total equilibrio. Si algo le gana a uno de esos conceptos o parámetros, no sale como nosotros queremos. Ok, en otras palabras, ¿qué pasaría si yo, José Viales, a todos mis pacientes los tratara solamente dándole énfasis a la parte estética? Quizás mis restauraciones fracasarían, porque la parte funcional obviamente estaría en detrimento, o estaría, ahora sí que no estaría muy favorecida. Entonces, queremos manejar ese equilibrio para que todo funcione de una manera satisfactoria. Yo quiero lo siguiente, quiero tener contornos protésicos adecuados. Y aunque no lo crean, ahí estamos viendo una restauración total sobre diente, otra sobre implante y una carilla. Entonces yo quiero que prácticamente sean imperceptibles, que ese contorno gingival se mantenga de una manera adecuada debido a ese adecuado diseño que nosotros fabricamos. Yo quiero perfiles de emergencia, como el que estoy viendo acá. Tengo un biotipo gingival grueso, una encía robusta en lo que es mi paciente. Tengo un frenillo con una inserción bastante alta, pero tengo una restauración que emerge adecuadamente y que no está causando ningún tipo de inflamación. Entonces, son pequeños detalles que marcan y hacen la diferencia. Mucha gente Mucha gente piensa que somos un poco invasivos cuando mencionamos los implantes dentales, pero hay que entender que desde el año 1952, que el doctor Branneman comenzó con ellos, es una solución necesaria en prácticamente todos los pacientes que atendemos, ¿no? Pacientes jóvenes con agenesia dental, laterales, muy común. Pacientes adultos mayores, desdentados totales, donde podemos colocarle algo fijo. Y hoy día tenemos que buscar un esquema, un escenario donde haya salud de mis tejidos alrededor de mis dientes y salud de mis tejidos periimplantarios, aunque ellos funcionan de una manera muy diferente o muy distinta, ¿no? Como podemos verlo en esta imagen, ¿no? Quizás recalcando que los tejidos blandos alrededor del implante están unidos de una manera un poco más débil. Entonces tenemos que ser un poco más cuidadosos para que no haya una desinserción de los mismos y que por ende no se vaya a perjudicar lo que es la higiene y el mantenimiento. ¿Qué pasa si no pongo un implante? Pues quizás mi paciente pueda requerir de una prótesis parcial fija o un puente. En este caso, el diseño de los pilares y la prótesis que yo coloco, ya sea provisional o definitiva, tiene que tener características idóneas. ¿Para qué? Para que cuando asiente cualquier instrumento o mecanismo de higiene funcione bien. Yo estoy viendo un par de papilas que son, y siempre lo menciono, es como una ilusión óptica, porque esas papilas están conformadas por lo que es mi restauración provisional. Eh, si hubiese un diente, esas papilas estarían soportadas por hueso. Como no hay diente, simplemente lo está conformando lo que es ese diseño protésico que yo generé. Este es el objetivo, es nuestra premisa, que haya salud periimplantaria o alrededor de dientes. Que yo pueda tener ese famoso punteado de cáscara de naranja, ese tono rosa coral pálido que leemos en muchísimos libros, en muchísimas publicaciones, y que eso se mantenga con el paso del tiempo. Pero siempre requiero aliados. Por ejemplo, el más importante, citas de mantenimiento. A veces creemos que porque el paciente no vuelve, es porque fue un éxito. El paciente no vuelve y no sabemos qué está sucediendo. No sabemos cómo siguieron sus técnicas de higiene, cómo se está comportando lo que nosotros colocamos. Entonces, por ese lado, siempre tengo que trazar un norte. Tengo que tener muy claro mi objetivo. Tengo que definir muy bien qué herramientas voy a utilizar. Y de esa manera, podemos ir pensando en que lo que yo restaure y coloque puede ser hasta cierto punto longevo. Descoloco esto porque conforme avancemos en la conferencia o en la plática o en este webinar, van a ir viendo muchos códigos QR, que son los códigos que los van a llevar a la literatura que yo utilicé para fundamentar los casos clínicos que yo les muestro, porque eso nos gusta mucho y quizás ahí es donde se me sale un poquillo lo educador y lo que hago constantemente en la universidad. Entonces, aprovechen esos códigos y obviamente, pues cuando tengan ustedes tiempo, le dan una leidita a sus artículos. ¿Cuál es mi norte del día de hoy? Vamos a ver principio y final. El principio, entender condiciones gingivales alrededor de dientes. Y muy al final de la plática vamos a entender el escenario periimplantario para tener en el punto medio muy claro que hay enfermedades de índole inflamatorio que hoy día tienen que captar toda mi atención. Y yo tengo que buscar alguna solución para que obviamente lo que coloque sea satisfactorio y obviamente dure mucho tiempo. Entonces, mi punto de partida o mi norte es este estudio que hicimos hace unos 4 o 5 años,
donde evaluamos la condición gingival de Latinoamérica. Entonces, en mi caso, me tocó participar en el Cono Norte, liderando el equipo de México, pero trabajando muy en equipo con un equipo de Bogotá y San José, Costa Rica, con el doctor Serrano, con la doctora Gina, ¿no? ¿Y qué fue lo que hicimos? Hicimos, con el apoyo de Colgate, el evaluar en un estudio multicéntrico muchísima gente y ver cómo se encontraban sus encías, ¿no? Y fue simple y sencillamente la continuación de algo todavía más grande, ¿no? Donde inicialmente el Cono Sur había estado Brasil participando, Argentina, Chile, por parte de Brasil el doctor Cassiano Roldin, que fue el que guió todo el marco teórico, todo el escenario eh, de la parte que íbamos a implementar. Y en el Caribe, pues trabajamos con varias islas, ¿no? Y vaya, fue un trabajo, un esfuerzo para nosotros bastante grande, ¿no? Hicimos muchas cosas, fue un trabajo en equipo largo, largo, como de 2 años. Verdaderamente fue una fortuna que nos llevamos muy bien, ¿no? Porque cuando algo se alarga tanto, si la empatía y el convivio no es bonito, pues se vuelve muy difícil. Tuvimos diferentes reuniones, por ejemplo, de las más representativas quizás, una que hicimos aquí en la Ciudad de México, puntualmente en la universidad, en la UNAM, y donde hicimos un proceso de calibración. Y yo hasta ese momento nunca había hecho uno. ¿Y qué consiste una calibración? El que todos podamos ejecutar de la misma forma un planteamiento. Entonces ahí está Casiano, que ahora sí que dispuso cómo íbamos a hacer las cosas, y nos sentamos con muchos pacientes y nos fue revisando y evaluando para saber cómo íbamos a hacer las cosas, ¿no? Ahí sale por algún lado lo que fue mi mancuerna clínica, el doctor Carlos Benítez, que fue el que trabajó arduamente para revisar muchísimos pacientes, que fue lo que conformó la muestra que llevamos nosotros ahora sí que a cabo, ¿no? Mucha gente contenta, se les enseñó mucho, se les entregaba ciertos kits para que tuvieran obviamente un cuidado oral satisfactorio, y la evaluación fue de 1.650 pacientes de diferentes edades, muchos rangos, y puntualmente aquí en la Ciudad de México, como es algo tan vasto y tan grande, por lo que optamos fue por una unidad móvil. Entonces íbamos buscando gente en diferentes sitios, de acuerdo a una distribución, un mapa. O sea, no fue que tampoco se nos ocurrió. Había un mapa censal que nos indicaba a dónde irnos moviendo, y pues de esa forma que fue que sacamos la muestra, ¿no? Queríamos entender esa realidad, dónde estaba Latinoamérica. Y la realidad fue esto, que había gingivitis o inflamación de tejidos blandos presente en un 99.6% de la población, y que nuestro gran enemigo es la acumulación de placa, y lo podemos visualizar hoy día como el principal factor de riesgo. Sencillo: inadecuada higiene del paciente, mala selección de complementos de parte de esa higiene, como podría ser un cepillo, una crema dental, y por otro lado, que yo como rehabilitador diseñe mal la prótesis que voy a colocar. Por eso que es sumamente importante, y muchas veces habrán clínicos, colegas, habrán pacientes que quizás no le den la relevancia necesaria. Es fundamental el seleccionar adecuadamente qué voy a utilizar yo para limpiarme, ¿no? Por este lado, a mí me encantan los cepillos de cerdas ultra suaves o muy suaves. Hago énfasis en el paciente en el sentido de que lo que limpia no es la rigidez de la cerda, es la técnica, el que yo sea constante, la técnica, la duración del cepillado, por decirlo de una forma, y que yo lo haga durante varias ocasiones durante el día, ¿no? También las cremas dentales, ahí podemos ver Periogar con citrato de zinc al 2%, que obviamente es el complemento directo de lo que sería nuestro cepillo de dientes. Y por otro lado, pues tenemos enjuagues con gluconato de clorhexidina al 0.12%, que también son de suma utilidad. Entonces, esto nos sirve muchísimo, tanto en pacientes dentados como en pacientes con restauraciones sobre implantes. Entonces, ahora sí que busqué esos 3 elementos afines o 3 complementos que nos van a ayudar muchísimo a que todo se lleve de una manera adecuada, ¿no? Comenzamos con este caso. Caso bonito, un caso sencillo, un caso muy apto para tenerlo como punto de partida, ¿no? Para no comenzar con algo muy árido, muy complejo. Paciente que se presenta, quiere que yo le cambie 2 restauraciones. Ahora sí que lo que es en la parte anterior, esos centralitos. ¿Por qué motivo? Porque había uno que estaba fracturado. También evaluamos la porción palatina. Podemos entender que quizás convenga
hacer un recubrimiento que abarque la totalidad del cíngulo. Podrían preguntarse por qué. Función. Yo tendría una función más adecuada que se extiende hasta esa superficie del diente que el paciente requiere. Por otro lado, tenemos que entender que estéticamente hablando, las dimensiones de esos dientes tienen que seguir ciertas características. Entonces, Rufenac, Shish, Fradiani, muchos autores obviamente nos refieren que yo tengo que tener cierta discrepancia en términos de longitud con el segmento anterior para hacerlo más ameno. En pocas palabras, ¿quién lleva el liderazgo? El central, es más largo. El lateral ligeramente más corto y luego viene el canino que es casi tan largo como lo que sería mi restauración de mi central superior. Pero por otro lado, tiene que haber cierta hegemonía entre lo que es largo y ancho. No queremos dientes que el largo sea muy parecido al ancho porque se verían muy cuadrados y estéticamente es desfavorable. Entonces, como regla se entiende que el 80% del largo, ahora sí que el largo va a ser el 80% de esto va a ser su ancho, ¿no? Entonces, más o menos es la proporción largo y ancho para que nosotros veamos centrales tan bonitos como los que estamos apreciando ahora sí que en esta imagen. También hay ciertos detalles, ¿no? Que hacen las restauraciones más amenas o más bonitas. Bordes incisales ligeramente translúcidos, a veces el palatinizar un poquito lo que son los laterales le da un aspecto de naturalidad y muchas veces vamos jugando con ciertos detallitos para que esto se vea siempre más ameno, más afín, ¿no? Si hablamos de fenotipos gingivales, dientes cuadrados, van muy relacionados con fenotipos gruesos y en donde muchas veces lo que es el área o el punto de contacto se acerca mucho a lo que es el tejido blando. Entonces tenemos áreas de contacto amplias, cercanas a lo que sería el comienzo de mi encía. La selección del color hoy día, vaya, es el pan nuestro de muchas personas. Mucha gente se dedica a dar solamente cursos de fotografía y de selección y toma de color. Tenemos elementos electrónicos, Vita Easy Shade, tenemos muchas vertientes o muchos conceptos de ciertos grupos de estudio, bioemulation. Tenemos muchas guías de color, en este caso me voy a la más clásica o a la más constante, que en este caso podría ser la Vitapan clásica. Vemos aquí dos tonos muy similares a las restauraciones de mi paciente. Yo en términos de preservación de estructura, si mi paciente no quiere que extendamos la rehabilitación, yo no la extiendo, ¿no? Siempre trato de ser muy abierto y muy accesible con ello. En este caso, mi paciente quería que puntualmente nos enfocáramos en sus centrales, porque aquí podemos apreciar una línea de fractura, que aquí se ve con un poquito de mayor facilidad. Aquí la tenemos, nos gusta este color, decidimos utilizarlo. Aquí les muestro. No sé si el señalador servirá porque es como de contentillo, como dicen. A veces funcionan los webinars y a veces no funcionan. Sumamente importante. Color de dientes contiguos, color de dientes antagonistas y sustrato. Es muy importante. Entre más información le puedo yo dar a mi técnico dental, más cerca va a estar de un resultado bonito y satisfactorio. Entonces aquí tenemos la Natural Dye Material de Ivoclar Biodent, que es simplemente una guía de colores para sustrato, para cuando el diente ya está preparado, para cuando llegue un caso que traía restauraciones previas y yo ahora sí que previamente las eliminé. Retiro restauraciones, preparo un poquito. En este caso, el desplazamiento gingival que yo seleccioné fue con hilos. ¿Por qué utilicé hilos? Porque mi fenotipo es grueso y es una restauración tipo corona. Mi preparación está ligeramente, mi terminación está ligeramente por debajo del margen gingival. Me conviene un hilo porque desplaza, empuja y de esa forma yo obtengo el espacio que mi material ligero va a requerir posteriormente. Pero aquí hay algo muy particular, vemos dos tonalidades de hilo y esto es porque el fenotipo en palatino era un poco distinto al fenotipo en vestibular. Yo no quiero colocar un hilo muy amplio que vaya a generar trauma en mi tejido y que pudiera ocasionar que se desplace en sentido apical. Yo quiero ser lo más conservador posible. Entonces, en este caso, el tejido en palatino era más grueso, más amplio. Ocupaba yo desplazarlo más insistentemente. En la parte vestibular era un poquito, ahora sí que, un poquito más sutil. Hacemos nuestra toma de impresión y vaya, va a sonar a cliché o a de estos chistes casi como de todos los días, pero
ustedes como clínicos me van a entender. Yo tomo mi impresión, la evalúo y vaya, en 5 segundos me doy cuenta si está bien o está mal. Y si no, la repito. Para mí esto es como la frontera. O sea, es la frontera entre una parte del tratamiento crítica. Una impresión buena se va a un laboratorio dental, se obtiene un positivo en yeso y se trabajan mis restauraciones. Si ella no fue nítida, si no fue clara, si no copió adecuadamente, si no tuvo estabilidad dimensional, lo que se fabrique no va a quedar. Y vamos a tener una curva y una escala de problemas sumamente grandes. Vamos a tener problemas con el paciente, con el laboratorio, repeticiones, perdemos inclusive a veces hasta credibilidad. Entonces este es el momento. No me salió y hay muchas formas de corregirlo. Aquí podemos ver que en la impresión se vino o se impregnó o se trajo lo que fue el hilo. No pasa nada. Yo quería en ese momento, si mi impresión no es buena, mezclo mi material seco, libero de humedad las preparaciones y tomo una impresión de nuevo. Listo. Y veo cómo me sale, tratando de no perder tiempo y ganando el desplazamiento que se tuvo. Les comenté al principio que iba a hacer énfasis o hincapié en las restauraciones monolíticas, maquilladas, en donde solamente tengo un material. Me encontré en alguna ocasión este artículo que me hizo bastante gracia porque hablaba de la evaluación del éxito de restauraciones fabricadas por un solo laboratorio dental. Entonces se evaluaron una cantidad de restauraciones que suena casi que a chiste, de verdad. 188.695 restauraciones de silicato de litio y circonia, estratificadas y monolíticas, después de haber sido entregadas a algún clínico o algún doctor por un periodo de 7.5 años. Y llegan a diferentes conclusiones, ¿no? Donde yo simplemente quiero hacer hincapié que el porcentaje de éxito, tanto de restauraciones estratificadas, como monolíticas, es sumamente alto. Simplemente vemos la tabla de la izquierda. El porcentaje de fractura de las restauraciones monolíticas en circonia fue de 0.78%. Claro está. Hay que enviarle un buen laboratorio y todos los procedimientos que yo lleve a cabo como clínico tienen que ser también adecuados. Buenas preparaciones, como les digo, nitidez en mi impresión, buen espacio interoclusal y prácticamente que yo les garantizo que el resultado va a ser verdaderamente como ustedes quieren y como yo quiero y como todos queremos, ¿no? Y hay ciertas conclusiones, quizás el autor le da un poquito más de credibilidad o le da un poquito más de certeza y seguridad a la circonia. Yo les diría, evalúen. Hay ocasiones donde me voy por el disilicato de litio porque quiero adherir. Hay otras donde quiero circonia porque no tengo mucho espacio y quiero algo más fuerte, más robusto. A veces estratifico porque quiero más naturalidad, más características. Y a veces lo hago monolítico porque no hay tanta competencia estética. Entonces tenemos, vaya, una gama de posibilidades sumamente grande en la actualidad, en donde prácticamente tenemos opciones para todas las situaciones clínicas, para todos los gustos. Probamos nuestras restauraciones, me gusta bastante el color, quizás en este momento evaluemos el lado izquierdo de la fotografía que están viendo, lateral con central, y yo les puedo decir casi sin temor a equivocarme que, vaya, la tonalidad es prácticamente idéntica, y eso me gusta. En este caso no me preocupo. Si hubiese existido alguna discrepancia, lo mando al laboratorio y la corrección también es bastante sencilla. Aquí, ¿qué pasó entre provisionales? Quitamos restauraciones definitivas. Ven ustedes, aquí tenemos un espacio, un triángulo negro. Al paciente no le gusta porque estéticamente no es favorable y en algunas ocasiones afecta también la parte fonética. Pero yo lo que les recomiendo es, por aquí abajo hay algo que se denomina cresta alveolar. Recuerden que está aproximadamente 3 milímetros apical a lo que es mi tejido blando. Entonces yo debo de medir la distancia entre mi punto de contacto y la cresta para entender dónde tiene que ubicarse este punto de contacto. Y hay diferentes publicaciones, por ejemplo, esta es antigua pero clásica, del doctor Dennis Turner, y habla del efecto, la distancia desde el punto de contacto a la cresta para la presencia o ausencia de lo que es una papila dental interproximal. Y hace una evaluación de muchísimos pacientitos y habla más o menos de un promedio de 5 milímetros. Entonces, que yo tendría que tener de mi punto de contacto a la cresta para garantizar que ese espacio se va a rellenar con tejido blando. Si tengo un espacio más amplio, ¿qué hago? Le puedo pedir a mi laboratorio que ponga más cerámica. No pasa nada. Se soluciona de una manera
digamos que bastante bonita, bastante sencilla. Ven ustedes, al cabo de un par de semanas, ese espacio ya no existe, porque hicimos la medición y estábamos en ese parámetro de distancia que queríamos, y simplemente biológicamente se rellenó. Ese es el volcán Arenal en Costa Rica, que le gusta pasear un poquito, le encantaría. Se me hace como tipo el Popo, pero un clima, vaya, ahí es caluroso, tipo playa, les encantaría. Vean este otro casito y vamos encontrando más, más retos estéticos y también biológicos. En este caso, por ejemplo, veamos los laterales, forma cónica, y veamos ese central con discromia sumamente marcada. Muchas veces es producto de endodoncias antiguas, en donde los dientes pues se pigmentaron. En algunas ocasiones el paciente ya ha pasado por blanqueamientos internos y vaya, ya quiere lo que sea que le cambie un poquito la tonalidad o el aspecto de sus restauraciones. Hay mucha literatura vinculada a carillas y yo puedo decir que las carillas es hoy por hoy el tabú de muchos clínicos, de muchos de mis alumnos. Pongo como referencia un botón, estas publicaciones que puse, la primera hasta la derecha, Belser, Busser, donde habla de fundamentos clásicos. Me voy a la segunda, del doctor Gurel, Galip Gurel, un doctor turco que es de la gente más experimentada en carillas a nivel mundial y donde él nos da un concepto que hoy usamos mucho, es hacer un prototipo o un mock-up o una plantilla sobre la cual yo preparo. Y de esa manera soy muy conservador, porque preparo estrictamente lo necesario. Me voy con el doctor McLaren, aquí en el artículo que el encabezado está en verde, y nos habla mucho de cementación, diferentes conceptos, ¿no? Como el grabado con ácido fluorhídrico, dependiendo del tipo de cerámica, y obviamente la colocación de ácido fosfórico para eliminar sales que están parcialmente desprendidas. Pero me voy a enfocar mucho en el doctor Edelhoff, porque un tabú muy grande es cómo preparo, en qué me baso. Y este artículo del doctor Edelhoff hace muchísimo énfasis en la preparación de acuerdo a la forma del diente, de acuerdo a la forma, a la vía de inserción, si va a entrar así o si va a entrar así, de acuerdo al valor del sustrato, o sea, en qué condiciones está el color. Y obviamente todo eso tengo que conjugarlo para ir a un resultado, digamos que estética y funcionalmente, ahora sí que predecible. También, ¿por qué no? Nos habla de diferentes preparaciones, más conservadoras y un poco más invasivas, acorde o de acuerdo a la situación clínica en la que nos encontramos. Y podemos ver que hoy por hoy no podemos en ningún momento escatimar la elaboración o fabricación de un encerado diagnóstico, porque nuestro punto de partida es cómo quiero conquistar yo a mi paciente, pensando que se va a ver así. Puedo hacerlo digital, puedo hacerlo físico, puedo tomar un registro y fabricar con un material provisional, colocándolo en su boca, algo muy similar a lo que podemos ver plasmado ahí. Puedo hacer guías de desgaste. O sea, yo tomo registros en silicón de mi encerado diagnóstico, lo contrapongo sobre el modelo inicial o el modelo donde no ha existido ningún tipo de modificación. Y podemos ver acá que, al menos en este ejemplo que les quiero poner, que no es el caso que estamos restaurando, tenemos muchísimo espacio. Va a ser un tratamiento muy conservador. Y aquí vemos, ¿no? Las tres categorías: poca cobertura, media y extensa. Puntualizando quizás la extensa, cuando yo quiero hacer cierre de diastemas, y donde yo llevo mi preparación interproximal muy hacia palatino, y donde yo verdaderamente pierdo al 100% la zona de transición diente con restauración. Poca cobertura, poco invasiva, pero muy riesgosa. ¿Por qué muy riesgosa? Porque cuando yo hago una preparación de poca cobertura, los márgenes de la preparación pueden ser muy visibles. O sea, es muy factible que alguien sin saber mucho identifique dónde comienza o termina mi restauración y dónde comienza o termina el diente. Entonces ahí habría un riesgo cromático o en términos de color muy grande. Entonces, el lado bueno, preparo poco. El lado quizás riesgoso, que se visualice lo que sería la zona de transición. Tenemos la cobertura media y como vemos aquí en este diagrama, yo preparo un poquito más hacia palatino, un poquito más hacia palatino, escondo zona de transición y una ventaja muy importante, no se rompen áreas de contacto.
Y de esa forma yo garantizo que el técnico todavía tiene claridad de la proporción largo y ancho del diente como estaba inicialmente. Entonces puede hacerme restauraciones muy similares a como mi paciente estaba, ahora sí que previamente, y es la preparación de elección. Pero tenemos la extensa, que es muy útil en pacientes periodontalmente comprometidos, como lo podemos ver en el punto 3, donde yo tengo, por ejemplo, amplios diastemas derivados de la migración de mi cresta o pérdida ósea, y en donde yo puedo cerrar triángulos negros con este tipo de preparación o con este tipo de restauración. Entonces vamos viendo, ¿no? No hay una técnica o un material universal. Tengo diferentes eh, soluciones, diferentes opciones, de acuerdo a las necesidades del caso en particular, y por qué no, hasta de acuerdo a las expectativas del paciente. ¿Qué tenemos? Este es nuestro apoyo, nuestro amigo cercano en la restauración o rehabilitación, las llaves de silicón. Como les digo, yo lo tomo de un encerado diagnóstico, lo relleno de material provisional, puede ser acrílico, puede ser resina bisacrílica, y genero o fabrico un cascarón como este, que estaría colocado en los dientes de mi paciente y podría tener en ese momento una previsualización de cuál es el resultado final que yo pretendo obtener. Y vean lo que bonito, tiene textura, tiene bonita forma, inclusive diagnósticamente hablando, si apreciamos esta sombra, es una zona que me está automáticamente diciendo a mí que yo quizás tenga que preparar un poquito más. Al tener poquito grosor, traduciéndolo a un material cerámico, sería una zona de alto riesgo de fractura. Entonces, tengo pequeñas claves, ¿no? Que me permiten entender más a fondo cómo voy a llevar a cabo las cosas. Vemos el diente de la discromia, lo que les hablaba, sumamente opaco, sumamente oscuro, pero claro que aquí podemos evidenciar un acceso endodóntico. Gente que tuvo endodoncia, le preguntamos al paciente, y sí, si le habían hecho blanqueamientos internos, y ya, pues obviamente el paso a seguir es quizás hacer algo un poquito más de cobertura parcial o cobertura total. Dependiendo del grado o nivel de color que yo debo de cambiar, también tengo que evaluar si la carilla sigue siendo la opción o quizás me voy a una corona total. Porque entendámonos que la carilla funciona mejor en dentina, perdón, en esmalte, porque va a haber una adhesión muy alta. Cuando yo entro a dentina, la adhesión baja y el hacer una restauración total o completa o de cobertura completa, quizás sea una opción más favorable. Ok, ¿dónde también tengo problemas para ser muy conservador? Cuando mis dientitos están fuera del arco. Entonces vean esa imagen de la izquierda. Tengo el contorno blanquito y es el diente. Veo el contorno amarillo, sería donde yo idealmente lo quisiera. Entonces lo que estoy hablando aquí es que este diente, para meterlo en el arco y prepararlo menos, quizás tendría que pasar por un tratamiento de ortodoncia o que el paciente entienda que voy a tener que prepararlo de más. Y en algunas ocasiones la decisión del paciente es que preparemos el diente un poquito más y ahora sí que le huye un poco al tratamiento de ortodoncia. Les mencionaba que hay ciertas planeaciones o ciertas referencias digitales que yo puedo hacer. Hay muchas cositas que yo podría imprimir de acuerdo a un prototipo o diseño digital. Aquí simplemente guiémonos como referencia, ¿no? ¿Qué quiero mostrar al paciente? En la parte izquierda y buscando ese equilibrio entre la estética rosa y blanca, o sea, entre lo que sería mis tejidos periodontales o perimplantarios y mi diente, yo la línea que veo me está marcando que quizás esos dientes son cortos, especialmente los laterales, como lo vemos aquí, y tal vez un recontorneo gingival sería bastante favorable. Y en la parte derecha está muy vinculado, pues obviamente al concepto del diseño digital de sonrisa, ¿no? Implementado por el doctor Coachman, Calamita, Scopin, Livio, muchos que nos traen este tipo de alternativas para que el paciente entienda que quizás tenemos que hacer una modificación de proporción. Y eso podría imprimirle bastante beneficio al caso clínico. Retomándolo, frontalmente vemos, también hay que entender que en 1984 se clasificó la sonrisa, de acuerdo al doctor Yang, y aquí podríamos, sin ningún tipo de equivocación, definirla como una sonrisa alta. ¿Por qué? Porque yo veo mucho tejido blando. El paciente sonríe y yo sé que tengo un riesgo estético bastante cuantioso. ¿Por qué? Porque muestra mucho tejido blando.
Y obviamente tendría media y baja. Baja es como el paraíso, ¿no? Donde solamente muestra estructura dental y donde quizás el compromiso, el riesgo estético es bastante, bastante bajo. Entonces aquí nada más nos cuidamos un poco. ¿Por qué? Porque es sonrisa alta. El instrumento rotatorio que yo utilice para hacer mis preparaciones, simplemente que yo sepa qué referencia me está dando. En este caso vemos que estoy calibrando una fresa de bola. ¿Por qué la calibro? Porque yo tengo que entender cuánto voy a preparar con ella al momento de utilizarla. Entonces, fresa de bola la calibro. Si mide 1 milímetro, yo sé que al acostarla o al apoyarla sobre mi estructura dental, lo que va a preparar o los surcos guías que me va a generar van a ser de 0,5 de milímetro. Entonces, vamos a tener fresas de dona, fresas de bola, de diferentes calibres, de acuerdo al nivel de preparación que yo quiero generar en la estructura dentaria. Y para entender que, vaya, no es siempre uniforme las necesidades que yo voy a tener, veamos este otro artículo rápidamente, el doctor Gurel, Calamita, Coachman y Susana Morimoto, y nos habla de diferentes conceptos o diferentes escenarios que yo debo de considerar, ¿no? Como el punto de partida, o sea, ¿dónde estaba yo? ¿Cómo era el dientito cuando mi paciente llega? Entonces vemos ahí pretratamiento, mi paciente llega con un tono A2, hago yo lo que es mi mock-up y donde estamos definiendo el tipo de desgaste o la cantidad de desgaste. También entender que mi diente puede tener diferentes necesidades dependiendo de la zona en la que me encuentre. A veces hago surcos guías en incisal, en algunas ocasiones no. Vamos a entender el requerimiento en términos de longitud que mi paciente tiene. Casi siempre, si la longitud es adecuada, debo hacer surcos para retirar estructura y reponerla con material restaurador y llegar a la misma longitud. Los surcos en vestibular, vimos anteriormente una fresa de bola y aquí estamos viendo las famosas fresas de donas. Simplemente se apoyan sobre la estructura y me van a generar surcos que me van a definir la preparación que yo debo de hacer. Y obviamente vamos a tener una íntima correlación entre el sustrato, restauración y el medio cementante que yo quiero colocar. Okay. Y también un punto muy importante, restauraciones muy conservadoras, debemos tener mucho cuidado con el medio cementante. ¿Por qué? Porque cualquier cambio cromático fuerte se va a evidenciar mucho en una restauración delgada. Y obviamente tengo muchísimos parámetros al pensar en preparaciones. Quizás aquí quiero hacer hincapié que siempre tengo un espacio o un ancho biológico, el cual yo no quiero invadir o no quiero violar. Entonces, la profundidad de mis terminaciones por vestibular no tienen que ser excesivamente profundas, porque si no podría estar ocasionando en este tipo de situaciones inflamaciones crónicas, en donde muchas veces termina la respuesta siendo el retirar las restauraciones y fabricar otras. Entonces, hay mucho cuidado con cuánto oculto. Y otra, podría ser mi preparación o mi terminación o excedentes de cemento. Cuando yo tengo excedentes de cemento, también tengo el mismo riesgo biológico de tener una inflamación crónica. Aquí optamos por dos tipos de preparaciones, carillas en 2 dientes, coronas en 2 dientes. ¿Por qué? Porque tenía un diente fuera de arco, el cual tuve que tallar mucho por vestibular, quedó en dentina, me incliné por corona. Y un central con una discromia muy marcada, con un antecedente previo de diferentes blanqueamientos internos, en donde también tuve que preparar de más y me incliné, ¿por qué? Por una corona total. Entonces, siempre hay que tener presente o claro o definido los factores que me llevan a tomar cierto tipo de decisiones. Entonces ahí podemos ver, obviamente, coronas totales y restauraciones parciales. Les mencioné al principio en mi índice, ¿no? Lo más común son hilos. Y en este caso, lo que quiero plantear es el escenario que entendamos de que hay ocasiones, especialmente en restauraciones con carillas, donde yo puedo usar un sustituto o puedo implementar una alternativa al hilo de desplazamiento gingival. Y es con pastas astringentes. Entonces, son pastas que principalmente están compuestas de cloruro de aluminio y tienen un efecto expansor. Yo los inyecto en mi surco, las dejo aproximadamente de 3 a 5 minutos y hacen esto. Posteriormente lavo con un chorrito de agua, con aire,
y normalmente tengo un espacio. Yo les diría, situaciones clásicas donde podría ser un poquito ideal, fenotipos gingivales delgados, finos, donde no hay mucho que desplazar. Y la otra, donde mis terminaciones de mis restauraciones o preparaciones están casi a nivel de mi tejido blando, ¿no? Donde no hay mucho por debajo del mismo. Entonces, mire, se hacen diferentes estudios. Yo puedo utilizar esta pasta solita, puedo utilizar esta pasta colocando un hilo al fondo y la pasta en la parte más coronal. Eh, Se evalúa en el artículo también la colocación habitual de dos hilos, uno delgado y uno amplio, y lo que se llegó como conclusión es que sí, hay un riesgo biológico, mecánico un poquito más alto, en el que podríamos generar desplazamiento gingival o retracción gingival cuando utilizamos hilos. Entonces, no es un comentario para que nos dé miedo, simplemente el entender que hay opciones y selecciono, y quizás considerar que el paciente donde hay un poquito de factor de riesgo mayor es fenotipo gingival delgado. Y por otro lado, el siguiente sería que obviamente seleccionarlo adecuadamente al tipo de restauración que voy a fabricar y también tener mucho cuidado con el tiempo. No es lo mismo una rehabilitación completa con hilos en todos los dientes, donde quizás el primer hilo que coloqué o el primer diente que le coloqué hilo tiene una hora, hora y media de estar colocado. Entonces ahí también hay que poner ese tipo de detalles, ahora sí que sobre la balanza. Reitero, busco una impresión nítida, busco una impresión favorable. eh, no hay un material ideal. Yo utilizo muchos poliéster, polivinil, no me canso, o sea, podría mencionar muchas marcas. Abro un cajón ahí, porque estoy en mi consultorio, y podría encontrar 5 tipos de material diferente. Mi consejo es, les recomiendo, el que se adecue a sus manos. Yo sé que han escuchado muchísimo eso, pero sí es cierto. Por ejemplo, la persona que educándolos les venda la idea de que el poliéster es el mejor material, no se lo puedo asegurar, pruébenlo, a mí me gusta. Por ejemplo, un caso donde el poliéster me encanta, rehabilitaciones totales sobre muchos dientes. ¿Por qué? Porque hay muchas zonas donde hay mucha humedad y al ser tan hidrofílico me favorece. Por ejemplo, una impresión con fenotipo gingival grueso o sobre implantes dentales. Me encanta con polivinil siloxano, masilla y ligero, porque esa masilla, al tener poca elasticidad, o en otros, o viéndolo desde otra óptica, más rigidez, me desplaza el tejido blando y aparte me atrapa muy bien lo que son mis postes o mis copings de impresión. Entonces, tenemos que ir en el camino de la vida, adecuándonos al tipo de restauración que más nos favorezca. Entonces, vean, bonito ajuste marginal, o sea, me encanta mucho. Vean las carillas por palatino, sellando muy bien en lo que es la terminación del lado de trabajo, al igual que lo que son mis restauraciones totales. Tengo también un modelo sólido. Recuerden que ese modelo sólido se lo fabrica el laboratorio para no perder de vista lo que es el perfil de emergencia. El, cómo emerge mi restauración desde lo que sería mi terminación dentro del surco. Y veo mucha naturalidad, me gusta de este lado la textura. Recuerden que los pacientes jóvenes son más propensos a tener dientes con textura, porque esas caras vestibulares no se han desgastado mucho, no han sufrido mucho ataque ácido, no han sufrido mucho el roce mecánico de un labio. Pacientes un poquito mayores van teniendo superficies un tanto más lisas. Tenemos que evaluarlo con qué respecto a la dentición, ahora sí que tenemos de los dientes contiguos, ¿no? Entonces, podemos ver una restauración bonita. Les hablé de las longitudes, dimensiones, canino, borde incisal, respecto al borde incisal del central, muy parecidos, lateral un poquito más corto, y yo creo que el resultado va muy de la mano de lo que yo buscaba y lo que mi paciente buscaba. También, de verdad, eh, los primeros jueces somos nosotros, pero un juez muy importante es el paciente, ¿no? Y buscar ese punto medio, también ese equilibrio, de que nos guste a ambos y si no tratar de llevarlo hasta lo que es lo humanamente posible, pues para que el resultado sea ahora sí que favorable como todos buscamos. En esta línea que llevo vinculada a conceptos y a tipos de tratamiento, el día de hoy vamos a terminar hablando un poquito de implantes dentales, ¿no? Y para los que saben, pues aquí está el amo y señor de lo que será la implantología, el doctor Branemark, ya falleció, ortopedista sueco y muy vinculado al concepto de integración.
que obviamente va vinculado a la tolerancia y afinidad de los osteocitos al titanio. ¿Qué quiero decir en palabras de todos los días con lo que acabo de mencionar? Que se procuró por mucho tiempo, por muchos años, un material que fuera biocompatible, que no generara una reacción de cuerpo extraño, o en otras palabras, infección. Y se probó con muchos doctores, o sea, pero se probó con cromo cobalto molibdeno, con plata, con oro, con aleaciones como el vitalium, tantalium, y siempre se tuvo problemas. Se probó con muchos diseños, cónicos, paralelos, superficies lisas, tratadas, con titanio aplicado sobre ellas, con hidroxiapatita. Tuvimos una curva de aprendizaje muy amplia, hasta que más o menos en el año 78 y en el 82, este señor Branemark, en conjunto con gente muy notable como Albrechtson, como Gleckhorn, como Sard, llega a conclusiones que son aceptadas a nivel mundial y nos permite tener el punto de partida de lo que es la implantología, ¿no? Él opera al señor Gosta Larsson y cuando Gosta muere, muere teniendo implantes dentales con 41 años de colocados y 39 de haber sido rehabilitados. O sea, es de los casos al menos documentados de mayor longevidad. Y también como dato histórico, el mismo Branemar le colocó un implante auricular para sujetar la oreja de Gosta. Entonces también fue un señor que estuvo verdaderamente metido en toda esta historia. Luego viene Sven Johansson, que fue el segundo paciente, y viene una escala de cambios, de modificaciones relacionados con la implantología muy, muy grande. Y aquí vemos otro doctor sumamente relevante, el doctor Busser, ¿no? Y publica este artículo vinculado con cambios relacionados a la implantología moderna. Y podrían decir, bueno, ¿qué cambió? Pues cambió casi todo. La implantología de Branemark, que era una implantología para pacientes de dentados totales, era una implantología de donde hay hueso, coloque el implante. La implantología actual es evalúe el sitio y si requiere algún cambio, genérelo. Y cuando lo tenga en condiciones ideales, coloque su implante. Es una implantología también donde hablamos mucho de manejo de tejidos blandos, injertos de tejido conectivo, generar volumen, mejor perfil de emergencia. Una implantología, ¿por qué no?, muy digital y una implantología de mucha planeación tomográfica. La posición ha sido, también lo mencioné al principio, la posición ha tomado un rol sumamente importante, ¿no? Mesiodistalmente, bucolingualmente. En este caso, como muestra un botón, bucolingualmente. Yo busco un implante palatinizado, o al menos medial. ¿Por qué? Porque entre más vestibularizado, más condeno la retención de ese implante a que use cemento. Y sabemos que el cemento, como se mencionó hace un ratito, es un agente agresor y es causante de inflamación de tejidos. Y por otro lado, en implantología manejamos un concepto que se denomina recuperabilidad. Y ya casi les voy a mencionar, pero les adelanto que entre más palatino, más posible la recuperabilidad del mismo. Entonces, como muestra un botón, veamos este implante. Bien bonito. Lo colocamos acá, lo restauramos acá. Pero ahorita que veo la imagen, tengo una bonita salud periimplantaria, tejido muy sano, no está sangrante, no está lastimado, lacerado. Pero ¿qué hubiese cambiado yo en este caso? Bueno, tenemos perfil crítico y subcrítico. Crítico, doctores, se denomina a la zona en la cual la restauración va a estar en contacto con el margen de la encía. Y el subcrítico, donde mi restauración está en contacto con la plataforma del implante. Todo eso está perfecto, pero hubiese mejorado la parte vestibular. ¿Con qué? Quizás con un injerto de tejido conectivo. Hemos puesto un colchoncito de tejido blando, hubiera rellenado eso y el aspecto hubiera sido más favorable. Si me voy más atrás, quizás también se hubiera hecho un colgado, se regenera al momento de la implantación con algún tipo de sustituto, como podemos verlo aquí. Regeneración ósea guiada o regeneración tisular guiada. En muchas ocasiones no lo hacemos si no es clínica y estéticamente evidente o si no afecta lo que es la salud de los tejidos. Por ejemplo, hubiese colocado injerto óseo si el grosor de mi tabla vestibular hubiera sido deficiente. Ella siempre se reabsorbe. Si le doy un poco más de volumen, se comporta mejor. Ok, pero si mi volumen de tejido óseo o tejido duro era bueno, pero
estéticamente una sonrisa alta, tejido conectivo. O sea, hago ese colchoncito que les platico y el perfil de emergencia hubiera sido más bonito. Véanlo aquí. Este es un caso muy similar, pero con una apariencia distinta, porque tomamos en consideración lo que les platico. ¿Cómo lo podemos ver? Vean la continuidad que tengo del tejido blando en la parte vestibular. Y aquí tenemos mucha salud de los tejidos. Inclusive, entre el caso anterior y este, obviamente los tejidos están un poquito más saludables aquí. Reitero, contorno crítico, subcrítico. Es algo a lo que no se le daba énfasis antes. Ahora es verdaderamente casi que un mantra, casi que un mandamiento. O sea, nunca lo pasamos por alto. También vean qué bonito. Desde un punto de vista vestibular, tengo muy, muy buen equilibrio en lo que son mis márgenes gingivales y mi margen perimplantario. Y lo tenemos en mucha literatura. Eh, También buscamos que ese contorno vestibular de la restauración sea ameno para que el perfil y el mantenimiento del tejido blando sea adecuado. Y podrán decir, ¿por qué hace José tanto hincapié en todo esto? Porque de verdad, un perfil excedido se desplaza el tejido hacia apical y ya no se va a ver bien. Y se desplaza una restauración amplia, desplazamiento del tejido hacia apical, y podríamos tener, si yo no tomo consideraciones de la tabla vestibular, puedo tener pérdida de la misma y obviamente hasta exposición muchas veces del cuello del implante. Entonces, véanlo aquí. Creo que es el mejor ejemplo de la referencia de un artículo con lo que hacemos humildemente en el día a día en el consultorio dental. Podemos ver aquí como el perfil crítico de esta restauración es cóncavo. ¿Para qué? Para ser más cariñoso, más ameno, más cuidadoso con lo que es el tejido blando. Y acabamos de ver la imagen de un dientito que está condenado a la extracción porque tiene una fractura dental no restaurable. Entonces, por eso lo vemos que está pegado, que está ferulizado con resina. Entonces, optamos por lo que es hacer una colocación inmediata del implante, inmediata a la extracción y provisionalización inmediata a la colocación del mismo. Pero obviamente hay muchos factores que yo debo tomar a consideración cuando pienso, cuando se me antoja, cuando se me ocurre hacer un procedimiento de este tipo, ¿no? Entre ellos la calidad del volumen óseo, ya les mencioné, volumen reducido, limitado, injerto óseo, no pasa nada. Calidad, tenemos diferentes sitios donde el hueso es más denso o menos denso. Podemos ir a puntos característicos o generales o reglas, ¿no? Como hueso tipo 1, parte anterior de la mandíbula, 2, posterior, o podemos hacer un estudio tomográfico, donde evalúo unidades Hounsfield y de acuerdo a eso veo la densidad del mismo. Tengo que seleccionar bien el implante, cómo es su cuerda. Clásicamente, característica macroscópica de un implante muy ideal para algo inmediato de la extracción, que sea muy cortante, que trabe. La estabilidad inicial, si el implante se ancló muy bien, si tuvo muchos newtons por centímetro cuadrado de fijación, tengo más probabilidades de poder hacer una carga inmediata. Si freso bien o freso mal, aunque no lo crean, hay gente que fresa de más y ya mi implante no está estable. Y bueno, diferentes conceptos al momento en que yo contemplo cómo se va a restaurar o cómo se va a hacer la rehabilitación de ese implante que colocamos. Eh, Miren, hay muchísimos artículos de Galucci, me encanta mucho y quizá nada más tener muy presente, ¿no? Que carga inmediata y provisionalización inmediata no es lo mismo. La carga es hay un contacto o cierta función oclusal y la restauración inmediata, simplemente que puso un diente, pero que muy probablemente no va a tener ningún tipo de contacto oclusal. Lo vamos a evaluar de acuerdo al riesgo que tiene el caso. Pero bueno, mencionamos nada más a Galucci, pero está Busser y Stephen Chen y obviamente pues gente sumamente importante. Ya casi para concluir, pensamos, o más bien vinculados a estos cambios importantes de la implantología, miren ustedes, el implante inmediato de la extracción, el primero que se hizo documentado fue en el año 1998 por el doctor Peter Worley, ¿no? Entonces no es algo que esté tan afianzado en los procedimientos clínicos. El clínico le tiene un poquito de miedo, preocupación, pero de verdad el impacto en la calidad de vida que generamos en el paciente es increíble.
muchos factores. Quizás aquí le quiero hacer énfasis a que la posición sagital de la raíz en el alveolo, como lo vamos a ver en un diagrama, es sumamente importante para contemplar si me animo o no a hacerlo inmediato la extracción. ¿Cómo lo veo? Una tomografía. Hago un corte sagital en el sitio en el que voy a trabajar y pues obviamente ahí tomo la decisión si lo hago inmediato o no la extracción del mismo. Les mencioné carga inmediata, restauración inmediata, en oclusión, fuera de oclusión. Y aquí está lo del alveolo, ¿no? Veamos, vámonos como que izquierda a derecha. Clase 1, vean cómo ese alveolo o esa raíz está pegadita a vestibular, dejando mucho hueso en la parte palatina. Me voy hasta el fondo, en lo que sería la clase 4, ¿y qué es lo que encuentro? Una raíz amplia o corticales muy delgadas, muy pegaditas a lo que sería la raíz. Entonces, en términos generales, para entenderlo mejor, clase 1 es semáforo en verde. Yo tengo mucha probabilidad o mucha predictibilidad en el procedimiento clínico. ¿Por qué? Porque vamos a ver cómo yo podría anclar claramente mi implante hasta este huesito y tener mucha fijación. Aquí, cuidémonos, y en la parte derecha está más recomendado extraer, preservar y regenerar en la parte vestibular para hacer un sitio con más volumen óseo. Y aquí podemos ver cómo aparte de la posición sagital de la raíz en el alveolo, también es muy importante entender cómo se encuentra la tabla vestibular. Desde una situación o posición óptima, donde yo tengo un huesito muy bien hasta coronal. Tengo una tabla, se defiende. Si me voy a la clase 4, que tengo una reabsorción ósea severa, muy apical, en la cual si yo implantara, ese tejido blando se pierde, ¿no? Entonces tengo que postergar la colocación del implante, colocar algún tipo de regeneración y mejorar lo que sería la anatomía de ese alveolo. Y aquí está el ejemplo más claro. ¿Por qué esa posición sagital de la raíz importa? Porque yo podría hacer esto, y esto es lo que busco. Así como va la fresa en el diagrama, es como va la fresa en esta imagen clínica. Esto es donde entró esta fresa y donde yo quiero que entre mi implante. Y veamos esa secuencia. Es como una cadena de lo que hemos ido mencionando. Les conversé. Busco que el implante esté palatinizado. Al palatinizarlo, creo espacio para colocar un injerto óseo. Y si quiero más volumen, coloco un injerto de tejido conectivo. Como podemos verlo en esta imagen que tenemos aquí hasta abajito. Y volviendo a mi caso clínico, es más o menos la secuencia que llevamos a cabo. Se hace una extracción lo menos traumática posible. Se hace una secuencia de fresado llevando el implante palatino. Podemos ver el microespacio que posteriormente se regeneró con injerto óseo. Y en este caso se hizo una secuencia protésica llevando a cabo una impresión física. ¿Por qué? Porque vemos en la parte extrema izquierda superior un poste de impresión. Recuerden que es el dispositivo que captura en términos tridimensionales dónde está el implante. Básicamente, determina profundidad y angulación. Se habla que eso es lo que busca la impresión de implantes. Tengo en la imagen superior derecha mi poste de impresión y vemos lo que es resina alrededor del mismo. ¿Qué está copiando? Mi perfil de emergencia. O sea, el dientito que estuvo ahí cierto tiempo dio una forma y eso fue lo que obtuve. Vemos en la imagen de la parte inferior que hicimos hacer ciertas correcciones. Colocamos un abutment, un aditamento plástico con un diente de resina, el cual me permitió fabricar de manera indirecta una restauración provisional. Pero en la impresión física, ¿qué es lo de hoy? Que migramos un poco a impresiones digitales. Por eso les mencionaba al principio que tenemos impresiones digitales en donde cuentan muchos factores. Y esta es una serie de artículos muy bonitos de esta doctora Marta Revilla León, y donde habla de ciertas cosas, ¿no? Ciertas características que yo quiero en un escáner, ¿no? Por ejemplo, habla mucho de lo que sería el concepto trueness, que es la reproducción sin distorsión o deformación. ¿Cómo se los puedo traducir de una manera muy sencilla? Cuando yo capto la imagen, es como
si yo tengo una imagen que voy a pegar en una presentación y la estiro y se hace más ancha, se deforma. Entonces yo le pongo mantener proporciones. Entonces, si mi escáner tiene esa capacidad, yo tengo una reproducción nítida, real, del elemento o el objeto que yo estoy tratando de reproducir. Luego, la precisión sería como hacer una ráfaga de fotografías. Diferencia encontrada en múltiples imágenes obtenidas bajo las mismas condiciones. Y vamos a ver que las condiciones que normalmente tomamos en consideración, casi que siempre va a ser la iluminación. Y obviamente, el escáner depende de muchas cosas. Y yo creo que de lo que vemos en el punto 3, algo muy importante es que esté bien calibrado. Muchas cosas que debemos de calibrar para que funcionen bien. A pesar de que sea muy buena tecnología, eso es siempre, ahora sí que imprescindible. Y rápidamente, quizás pongo algo sobre la mesa y podemos pensar que hay iluminación del escáner, iluminación de la unidad dental, iluminación de lo que sería mi ambiente. Y dependiendo de eso, hay, eh, hay escáneres que se comportan mejor. Por ejemplo, el Trios 3 se comporta mejor con lo que sería la luz ambiente del sitio donde estamos trabajando. Entonces, tomarlo muy a consideración. Yo cuando tomo una impresión digital utilizo un scan body. Es una piecita que yo puedo reproducir con ese escáner intraoral. Les mencioné lo de la inclinación que tenemos por no usar cemento, por la recuperabilidad. Aquí vemos una restauración atornillada. ¿Cómo funciona? A través de ese orificio entra un tornillo, sale por acá, anclándose al implante, sin cemento. Entonces la bondad es que no hay excesos que contaminen o que inflamen, y por otro lado, cada vez que yo quiera quitar esa restauración va a ser muy sencillo. Entonces mi recuperabilidad es muy amena con mis tejidos blandos, disminuye ese potencial de inflamación y me permite estar abordando cualquier complicación que se presente con mucha facilidad. Y obviamente pues lo que queremos es algo como esto, que esté en un entorno saludable, un entorno natural, que la restauración mimetice, obviamente, el diente que estamos ahora sí que restaurando, siempre tomando en consideración estos 7 factores. Y vaya, aquí me falta, se denomina el Pink Aesthetic Score, me está faltando el white, porque el white habla mucho de color, forma, textura. Color, forma, tamaño y textura del diente que nosotros estamos restaurando o reponiendo. Queremos llegar a esto, tanto una restauración definitiva como una restauración provisional, que tengamos equilibrio, que tengamos claridad. Vean, tenemos resinas inyectadas en dientes contiguos y tenemos una restauración provisional en ese central que acaban de ver. Y prácticamente el resultado, la discrepancia es prácticamente mínima, ¿no? Eso es lo que nosotros buscamos. Contornos, perfiles, materiales que sean amenos y que se presten para que mi paciente pueda limpiarse adecuadamente. Entonces, prácticamente concluyendo, y por eso les decía que tuve un punto de partida, que fue cuando les mencioné el estudio de gingivitis. Evaluamos cómo se encontraba la situación en cuanto a dientes e inflamación en la comunidad latinoamericana. Terminamos con otro trastorno inflamatorio que se encuentra en la población y podría denominarse mucositis hiperimplantitis. Entonces, les muestro ahorita este enjuague porque de verdad es prácticamente mi aliado en el mantenimiento de mis pacientes. Mi enfoque es muy restaurador y obviamente pues es como darle un escudo, una protección extra a lo que les rehabilito a los pacientes. Porque les menciono que hay otra situación de mucho cuidado. Entonces vimos el estudio, mencionó gingivitis. Recuerden, trastorno inflamatorio reversible, enfermedad periodontal o periodontitis. Tengo una pérdida ósea, yo puedo detenerla, pero ya hay un cambio que fue irreversible. ¿Qué pasa en los implantes dentales? Pues hay un enemigo silencioso, porque en los dientes hay problemas que saltan o estallan por dolor, pero en implantes dentales no. Entonces tenemos la perimplantitis. Es un trastorno que comienza con una inflamación reversible y termina con pérdida ósea, en donde obviamente el daño o el impacto que podemos tener sobre los implantes dentales termina siendo sumamente alto. Entonces, hay que tomarlo muy en consideración con todos estos factores que he venido conversando. Con si cemento, eliminar excedentes de cemento, teniendo perfiles de emergencia adecuados, cóncavo, convexo o recto, de acuerdo a la posición bucolingual del implante. Tratar de que mis restauraciones sean atornilladas,
ser muy considerado con la posición tridimensional, profundidad, mesiodistal y colingual. Y todo eso va a influir de manera directa para que el resultado pueda ser, evidentemente, ahora sí que más favorable. Entonces, vean ahí, por todo lado en ese artículo habla de inflamación. Incremento en inflamación, inflamación al sondaje o al sondeo, lesiones inflamatorias. Entonces, yo creo que es claro como el agua, ¿no? Es un semáforo en rojo. ¿Qué tengo que evitar? La inflamación. ¿Cómo lo hago? Tanto en dientes como implantes. Haciendo diseños protésicos adecuados, a menos que me permitan mantener la salud de los tejidos a largo plazo y utilizando adecuadamente complementos que me lo favorezcan. Como puede decir, como les mostré al principio, la selección adecuada de un cepillo de dientes, una crema dental que sea afín al mismo y también un enjuague que pudiera contener sustancias como la clorhexidina, que obviamente van a tener un efecto sobre las bacterias bastante positivo. Vaya, espero que haya sido de su agrado. Me pasé como 3 minutos, teníamos todo muy medido, muy calculado y simplemente recalcando o reiterando, ¿no? Esto de principio a fin, un buen diagnóstico, un buen desenlace restaurativo, pero es sumamente importante el mantenimiento, ser claros con los pacientes, definir plazos y obviamente esto nos va a garantizar, viendo a nuestros pacientes constantemente, que el éxito va a ser tan satisfactorio como nosotros lo esperamos y como obviamente ellos lo esperan. Ahí están mis redes, por si acaso quieren seguirme, está mi correo electrónico, por si en dado caso tuvieran alguna duda, alguna pregunta que quisieran que yo les respondiera o abordara. Entonces, reitero, muy agradecido con Colgate, con todo ese equipo que me ayuda constantemente y obviamente también muy agradecido con ustedes por el tiempo que me acaban de dedicar. Ahora sí que estén muy bien, gracias.